Ahí tenemos las actividades de los días 3, 6, 10, es hoy. Vamos a tener presentación de los grupos 3 y 4 y consultas. El próximo lunes, presentación del grupo 5 y consultas. Y ya el viernes 17, el trabajo práctico evaluativo de cómputo para poner la nota. Y el lunes siguiente, 20, el parcial, también por la nota. Grupo 3, ¿te estás preparando? Sí, profe, estamos listos. Me presento. Un segundito. A ver, esperemos un minutito que entren algunos más. Ya pongo mi número, me están faltando 6, 7 alumnos. Entonces, vuelvo a repetir, en la página está el documento donde están indicando las próximas actividades. Estas presentaciones son con nota. Las presentaciones de cada uno de los grupos son notas. Tiene nota el trabajo práctico de cómputo que vamos a hacer el viernes que viene, ¿sí? Y después también tiene nota el parcial general. Este documento está en la página. Cronograma. El grupo 2 no me envió el documento final, El documento final del grupo 1, acá está el grupo 1, ahí está. Del grupo 1, el documento que elaboró el grupo 1. Todas estas demoras, todos estos incumplimientos van para la nota, igual que el grupo 5, que la verdad que está 2 puntos por abajo. El grupo 5, todos los días tengo que abrir correo para ver si no hay alguna novedad del grupo 5, Ya saben que ya parten con 2 puntos para abajo. Así que más vale que sean brillantes cuando les toque. Bueno, buenas tardes a los que no había saludado. Entonces, iniciamos la exposición con el grupo 3, a continuación del grupo 3, el grupo 4, y después consultas sobre todos los temas, ya consultas para el trabajo práctico y para el parcial. Bueno, si el grupo 3 está en condiciones, tome el mando y los escuchamos atentamente. ¿Ve mi pantalla ahí, profe? Sí, planificación y obra y control de obras, sí. Bien, ahí arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Somos el grupo 3 y vamos a dar el tema planificación y control de obras. Mi nombre es Teresita Bouger y el grupo está compuesto por Kevin Rivas, Montero Jesús Ángelo, Navarro Darío, Vilte Cruz Alejandro Agustín, Zuliani Matías. Díaz Nieto y Guillermo Daniel. Bueno, la planeación, programación y control de obra permite cumplir con la calidad, tiempo y costos, que son variables básicas que intervienen en un proyecto.
Estas variables están vinculadas entre sí, lo que significa que la alteración de una provoca la modificación en las otras. La planificación nos permite establecer una secuencia operativa y responde a las preguntas ¿qué debe hacerse y en qué orden? Como resultado obtenemos una lista de tareas, construcción de una red, determinación de un camino crítico. En la programación podemos armar un calendario o un cronograma en donde se ven cada actividad y responde a la pregunta ¿cuándo debe hacerse? Como resultado obtenemos diagramas, análisis de recursos, selección de un programa, por ejemplo el diagrama Gantt también se puede ver en esta etapa. El control nos permite verificar si se está cumpliendo lo que planificamos y programamos, y en caso de que no esté debidamente realizado, se puede ver el control de tiempos y costos y planificar una modificación del programa o una reprogramación en caso de que sea necesario. Responde a la pregunta si lo que se está realizando está hecho en base a lo previsto. Estas actividades son necesarias para lograr el éxito de la obra y a continuación mis compañeros las van a desarrollar más en profundidad. En cuanto al rol del ingeniero industrial, un ingeniero industrial puede estar en diferentes partes dentro de una empresa o proyecto, tanto en calidad como en la parte de planificación. Un ingeniero industrial en la etapa de planificación y programación puede aportar herramientas y técnicas como diagrama de PERT, diagrama Gantt, entre otras, que van a permitir determinar el orden de las actividades y los recursos necesarios, estimar los tiempos y costos de ejecución para poder lograr la obra, hacerla eficaz, evitando problemas y anticipando a posibles errores. Toda esta información que se obtiene de la planificación puede ser incluida en un pliego de solicitud. El ingeniero industrial, en la etapa de control, tiene la tarea de supervisar e inspeccionar, y sus herramientas son los pliegos y planos desarrollados en la etapa anterior. Estos van a representar la situación deseada, y con ellos tenemos que controlar que la obra se ejecute lo más parecido a lo que se estimó anteriormente. El ingeniero industrial como gerente de obra debe tener todas las aptitudes antes mencionadas para un ingeniero en la parte de planificación y en la parte de control, pero a su vez debe tener experiencia y capacidad necesaria para poder coordinar, supervisar actividades, recursos, personas, contratistas y subcontratistas. Esto va a permitir que pueda evitar diferentes conflictos entre ellos. Si bien el éxito de la obra depende de varios factores operativos, como los que mencionamos anteriormente, un buen gerente de proyecto tiene que involucrarse también en otros aspectos, como mercadotecnia, cuestiones económicas, sociales, legales, porque todo esto también va a influir en el proyecto. Bien, yo voy a hablar acerca de la planificación. La planificación, propiamente dicho, consiste en coordinar, en administrar todos los recursos que intervienen en la obra, ya sea materiales, materia prima, recursos humanos, la mano de obra, para lograr los objetivos que están planeados dentro del tiempo, del costo y la calidad esperada. Una buena planificación tiene sus ventajas. A realizar una adecuada planificación permite disminuir la incertidumbre, anticiparse a futuros problemas que se pueden presentar, aumenta la flexibilidad gracias a la herramienta de planificación y facilita la toma de decisiones. Si bien la incertidumbre se puede disminuir, nunca se podrá mitigar completamente porque existe en la realidad situaciones externas, situaciones imprevistas que alteran lo planificado. Y es allí donde interviene el gerente y su capacidad en base a su experiencia, a sus habilidades para afrontar esta nueva situación y poder reprogramar las actividades para permanecer dentro del tiempo y del costo planificado principalmente. Para explicar esto, utilizamos un ejemplo de una construcción de una obra real que se está desarrollando en Huayco, donde pudimos hablar con el director de la obra, donde nos comentó un caso real de reprogramación que se tuvo que realizar por una situación externa. El caso es el siguiente.
Dentro de lo planificado, como se ve en la imagen arriba a la izquierda, esa es la entrada de la obra, la cual no se iba a pavimentar debido a que tenían que ingresar diferentes camiones y vehículos pesados, y si se hormigonaba las mismas, se iba a tener que esperar 28 días para que llegue a su resistencia máxima y recién ingresen los mismos. Pero la situación externa fue que la municipalidad realizó el cordón cuneta de la calle donde se encontraba la obra, y por lo tanto no iban a poder ingresar esos camiones igualmente. Por lo tanto se reprogramó y se anticipó la pavimentación de la entrada para que se realice al mismo tiempo que se realizaba el cordón cuneta de la calle. Así esos 28 días se aprovechaban y se podían realizar otras tareas en vez de la entrada de los camiones. Es por esto que los tiempos en una obra son muy importantes y es el tema que va a hablar mi compañero a continuación. Bueno, yo voy a hablar de los tiempos de ejecución en el contrato de obra. Primero, tenemos la formalización del contrato. En esta etapa, luego de hecha la licitación y la adjudicación, se tiene que hacer la formalización del contrato y se crea la relación entre ambas partes, el contratista y el comitente. Luego de esto, se pasa a la comprobación de replanteo, que es básicamente el contratista verifica las condiciones del terreno y la rentabilidad del proyecto. Verifica que todo esté en orden de acuerdo al pliego que presentó el comitente. Acá se firma un acta de replanteo. En este tiempo también es donde comienza la obra, comienza su ejecución. Por eso, siguiendo la línea de tiempo, tenemos la terminación de la obra. Luego de esta terminación de obra, tenemos el acta de recepción, que es la acción de entregar la obra terminada del contratista hacia el comitente. En esta ocasión tenemos dos actas de recepción, una provisoria y una definitiva. La provisoria es la que se realiza al principio y tiene como fin las inspecciones por parte del comitente para ver si se cumplieron los procesos, procedimientos en la obra. Luego de esto tenemos la certificación final. La certificación final nos sirve para hacer la liquidación del contrato y es la certificación final de finalización de obra. En el acta de recepción, como vemos, se crea el plazo de garantía, que tiene una duración de 12 meses. En este plazo de garantías es donde se verá si hay defectos, desperfectos, errores en la obra, y en lo cual se utilizará un monto ya establecido en el contrato para corregir estos errores en la obra. Después pasamos a los 15 días antes del vencimiento de la garantía, en el cual se presenta un informe sobre el estado de la obra, de las obras. Como su nombre le indica, es un informe acerca de todas las inspecciones que se hicieron y cómo está la obra en ese momento. Hay que recordar que es 15 días antes del plazo de garantía. En caso de que todo esté en condiciones y sea favorable, se pasará a la liquidación final por parte del comitente hacia el contratista. Y también se cancelará la garantía, es decir, el monto que se utilizaba para las reparaciones se le dará al contratista. Y también si hubiera algunas obligaciones que tiene el comitente que cumplir con el contratista, tendrá un plazo de 60 días para cumplirlas. Y es así como llegamos al final de la relación del contrato que tiene el comitente con el contratista. Hay que aclarar también que la etapa de planificación se hace antes de la formalización del contrato y la etapa de control se hace mientras se está ejecutando la obra. Ahora mi compañero va a hablar de algunas técnicas de planificación. Bueno, tenemos que tener en cuenta un par de aspectos importantes al momento de realizar la planificación y tenemos estas técnicas que se basa primero en tener un conocimiento detallado del proyecto, es decir, una visión global y no solo puntual de las actividades para poder coordinarlas entre ellas. Después, el tiempo estimado de la ejecución total de la obra, la cantidad de actividades que se van a realizar para, bueno, después realizar un orden lógico y coordinar la realización del proyecto, los recursos, ya sea mano de obra, materiales, insumos que vamos a utilizar en la obra, y luego de ello, pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos para un par de métodos para realizar la planificación. Tenemos el PERT, que en el PERT básicamente realizamos un listado de procedencias, una secuencia constructiva y luego una confección de red de tareas, que a partir de allí podemos determinar lo que es nuestro camino crítico, que sería
el menor tiempo de ejecución de la obra, nuestro plazo más rápido de ejecución de la obra, siempre y cuando no existan factores externos, como explicó mi compañero Matías, que bueno, eso llevan a la reprogramación. Siempre estamos hablando nosotros dentro de lo que es nuestra planificación. Y pasando a la siguiente diapositiva, vamos a poder ver lo que es el diagrama de barras o el diagrama de Gantt, en el cual se ve gráficamente, y se podría hasta decir que se puede entender un poco mejor lo que es la secuencia de actividades. Ahí podemos ver a mano izquierda lo que son todas las actividades. Las primeras que se realizan, por ejemplo, el movimiento de tierra, armado de encadenamiento, que abajo se ve también en las imágenes cómo van yendo secuencialmente las actividades, y se ve que también pueden realizarse actividades también al mismo tiempo, que preceden de una o pueden preceder de varias también. Y luego, al final, podemos contar, en este caso son semanas dentro de un mismo año, lo que va a durar la ejecución total de la obra. Y pasando al siguiente diapositiva, hay que tener en cuenta que dentro de ese diagrama Gantt hay que tener en cuenta lo que son, por ejemplo, los recursos humanos. En este caso tenemos maestro especializado, peón, que tienen diferentes rendimientos y se utilizan en la cierta cantidad de días que dispongan ellos, que también ellos necesitan, por ejemplo, descanso, feriados. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, y el rendimiento que ellos rinden, por ejemplo, por aplicar un cierto material. Hay que tener en cuenta al momento de a aplicarlo al Gantt. Y después pasando al otro programa, este programa financiero también se aplica al Gantt. Es decir, para realizar el Gantt tenemos que tener en cuenta nuestros recursos, actividades, tiempos y también muy importante, dinero. En este caso se realiza una relación entre nuestras actividades. Ahí vemos abajo actividades 1, 2 y 3, y luego el tiempo, es decir, en este caso se ve, bueno, 2004, enero, febrero, marzo, abril, y se realizan partidas, lo que nos va a costar, por ejemplo, nuestra actividad de excavación, 450.000 pesos. Y en ese caso se realiza una división en todo el año o todos los meses, y en este caso todas las semanas, para poder repartir nuestra plata equitativamente y que no haya una mala distribución financiera. Así no hay un superávit o una deficiencia en nuestro flujo de caja o flujo de efectivo. Todo eso hay que tener en cuenta para realizar nuestra obra de la mejor manera y que no haya inconvenientes. Siempre hablando desde la planificación, que luego, bueno, surge el control para poder ver si se está realizando bien la obra o no, que ahora es lo que va a hablar mi compañero. Para llevar a cabo un control de obra hay que entender qué es el control. El control de obra consiste en verificar y hacer un seguimiento en los procesos del proyecto y un seguimiento de la obra. El seguimiento debe realizarse hasta la entrega final del proyecto. Realizar un control de obra permite cumplir con la calidad, con el plazo, con los precios, y también supervisar los permisos y las licencias para legalizar los procesos de la obra. Según la complejidad del proyecto, en el control pueden participar más de una persona. Es importante llevar a cabo un control, ya que de esta manera lo planeado se puede ver reflejado en el constante monitoreo de todas las actividades que se vayan desarrollando. Siguiente. Para comparar la planificación con el avance real, hay que tener en cuenta que en el proceso de construcción pueden existir eventos o circunstancias que van a afectar el avance de la obra. Por ejemplo, la inclemencia del tiempo, el retraso de la entrega del material, el bajo rendimiento de los trabajadores o una mala coordinación. Estos factores afectan de manera directa al proyecto. Es por eso que el gerente o el encargado del control tiene que detectar estas actividades con problemas o aquellas actividades que tengan problemas futuros. Entonces, con la colaboración del equipo de trabajo, tienen que trabajar en esas actividades para poder direccionarlas al camino inicial que se tenía planteado.
Se tiene que tomar acciones de monitoreo y comparar lo planeado con lo realizado, para asegurarse que se están cumpliendo con las metas establecidas. De esta manera nos aseguramos que se están cumpliendo con las metas establecidas inicialmente, como el costo, la calidad y el tiempo. Este proceso de monitoreo y control de actividades está comprendido de 3 elementos: el monitoreo de actividades, la comparación del progreso con las metas establecidas y la implementación de acciones correctivas o preventivas. El monitoreo de actividades nos brinda información del progreso de cada una de las actividades. Cada miembro del equipo reporta el avance que lleva al momento de hacer el control. Con esta información y con la ayuda de un diagrama de Gantt, por ejemplo, se compara el progreso con lo que se planteó inicialmente y se pueden observar las actividades que presentan retraso. En el cuadro de la imagen, cada actividad tiene su tiempo programado y su tiempo de avance real. En azul está representado lo programado y en verde el avance real. De esta manera se puede identificar qué actividades están retrasadas. Entonces, el gerente con toda esta información analiza y obtiene una conclusión acerca de qué actividades provocan retraso y puede implementar acciones correctivas o preventivas. Las acciones más comunes y la que mejor resultado dan pueden ser introducción de más recursos, por ejemplo, aumentar el personal, determinar cuánta gente se necesita para realizar esas actividades que están retrasadas, o si bien el mismo personal con el que ya cuentan pueden avanzar en estas actividades trabajando horas extras. Otro tipo de acción puede ser hacer una nueva programación de actividades. Una vez que aumentamos los recursos, el gerente del proyecto debe revisar la secuencia y el manejo de las actividades, ya que más recursos podría tener gastos extras. Ahora mi compañero va a hablar de las técnicas de control. Bueno, continuando con control, técnicas de control. Un gerente de proyecto debe planear, prever, evaluar, pronosticar y controlar todos los aspectos de un proyecto, de una obra, es decir, la calidad, la cantidad, el costo, el tiempo, etc. Para esto se vale de herramientas y una de ellas son las técnicas de control. Tenemos el control reactivo, que es aquel que consiste en implementar metas, en controlar que se realicen las actividades en base a lo planeado. Este control consiste mucho en recabar información y también hay que tener en cuenta que la misma se tiene que recabar de una buena manera, porque tomar mala información equivale a tomar malas decisiones, y esto, además de hacernos perder dinero, puede incluso hacer que vayamos presos. Luego tenemos el control proactivo, que consiste en controlar que se cumplan las metas planeadas sin adaptarse a la situación, es decir, que nos adelantemos a los problemas, siempre teniendo un grado de aceptación, ya que hay factores internos, externos, como en el ejemplo que dio mi compañero Mati, que no se pueden prever y que hay que reprogramar. Este control se realiza antes de cualquier actividad, y en caso de detectarse un problema se busca aplicar ajustes para que no se repita dicho problema y no ocasione otros problemas. También tenemos el control físico-financiero, donde se busca que el avance de la obra, la actividad de las tareas vayan de la mano con el avance financiero, ya que tenemos un presupuesto con cierto margen que no se debe rebasar. En resumen, este último es una técnica que apunta al control de materiales, recursos humanos, tiempo y costos. Luego tenemos los controles técnicos de obra. El primero de ellos es el control de obras preliminares, donde se controla todo lo que se debe realizar al inicio de la obra, como la preparación del terreno, la nivelación, el vallado perimetral, las delimitaciones, los planes de seguridad, etc. Ahí podemos observar. Bueno, acá tenemos el control de equipos, donde este control de equipos, trabajo, material de construcción, consiste mucho en las actividades que están relacionadas con la recepción, las revisiones periódicas, la seguridad del resguardo de equipo, el control de las materias que se reciben, y todo lo referido a materiales, a herramientas, equipo. Por último, tenemos el control de calidad de la obra y medidas medioambientales. Acá se controla que se cumplan con las expectativas, los requisitos establecidos, y las normas, reglamentos también que haya,
ya que en el caso de materiales como el hormigón, se tienen ciertas características mecánicas que tienen que cumplir para poder utilizarlos en la obra. En cuanto al ambiental, se debe prever posibles impactos ambientales y se tienen que controlar, ya sea implementando acciones preventivas o correctivas, controlando los residuos que se puedan generar durante la obra y otros. Después tenemos, siguiente diapositiva, el control financiero, que como anteriormente un compañero explicó sobre el diagrama financiero, aquí lo que se controla es el flujo de efectivo, que se puede representar de diferentes formas. En el cuadro de la izquierda tenemos el costo por actividad y por tiempo. En un mes, tanto de monto que la actividad 1. Mientras que en el cuadro de la derecha tenemos un cuadro donde se representa por meses los costos totales y también el costo con utilidad y la retención, que esta hace referencia a la garantía que se tiene. Eso se establece en los contratos. Ahora mi compañero continuará con sus contratos. Bueno, ahora vamos a ver sobre los contratistas y los subcontratistas. Siguiente. Los sujetos de la contratación está el comitente, como ahí dice, que es el dueño de la empresa, de la obra o del servicio. Después está el contratista. El contratista puede ser una persona o una empresa que es contratada en este caso por el comitente para llevar a cabo una obra. En cambio, el subcontratista es la persona que el contratista contrata para realizar el trabajo. Siguiente. Por ejemplo, hay algunas cosas que el contratista debe tener en cuenta antes de contratar a una persona, o sea, a un subcontratista. Por ejemplo, en el pliego de condiciones generales, en el artículo 71 y 77, nos dice que el subcontratista debe ser una persona idónea para realizar ese trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que debe tener experiencia para llevar a cabo ese trabajo a la cual le asignaron. Para el trabajador, para demostrar que es idónea para llevar a cabo ese trabajo, puede presentar ahí, como está la imagen, la credencial de registro laboral, donde tiene toda su información, como por ejemplo, bueno, está el apellido, el nombre, tal quid, y también está su especialidad a la cual el mejor lleva a cabo. Ahora, ¿qué pasa si una persona no es idónea? El comitente puede denegar, o si no, o sea, el comitente puede denegar, puede evitar, podríamos decir, la contratación de esa persona. ¿Por qué? Porque es incompetente para ese trabajo, o si no, también lo puede asignar a otra tarea. Y también el comitente puede desvincular a un trabajador, a un subcontratista, porque este trabajador provoca desórdenes, provoca indisciplina. Así que para realizar un trabajo de contratista debe ver que esa persona debe ser una persona idónea. También hay que tener en cuenta de que el contratista no puede contratar a una persona, podríamos decir así, a lo loco, sino que el contratista debe esperar la autorización de la administración para recién llevar a cabo ese subcontrato, para recién contratar a esa persona. Después, la responsabilidad. Una vez que el contratista contrata al subcontratista, si, por ejemplo, el subcontratista comete alguna equivocación, la responsabilidad cae para el contratista como también para el subcontratista. O sea que la responsabilidad va a caer en las dos personas, y eso lo podemos ver en el pliego de condiciones generales en el artículo 78.
Después otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el pago. Eso lo puede ver en el artículo 69, que dice que una vez que que el contratista pague su salario al subcontratista, o sea, la persona que él contrató, le debe pagar y también le debe dar un comprobante de pago. Eso para evitar cualquier problema. Así que esos son algunas de los ítems importantes de que el subcontratista debe ser una persona idónea. Si comete una responsabilidad, cae tanto la responsabilidad en él también como el contratista, y también el pago, que el contratista le debe pagar un comprobante del pago al trabajador que haya contratado. Bueno, y eso es todo con respecto a este tema. Espero que se haya entendido. ¿Finalizó grupo 3? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, mientras el resto de sus compañeros van anotando las dudas, las consultas, algunos comentarios, ¿sí? Algunos sé que parecen medio obvio, pero no quiero dejar pasarlos porque están compañeros de ustedes escuchando. Teresita, nombraste pliego de solicitud. Creo que es pliego base y condiciones. Sí, profe. Bien, Pliego perfecto. de Perfecto, base ya y está condiciones. listo. Sí. Bien. Esto, vuelvo a aclarar, es para el resto de los compañeros que no quede el término así, ¿no? Lo de el ejemplo de la reprogramación estuvo muy bueno, muy atinente. Gracias por tomarse la tarea. Hubiera estado bueno, para complementar, que hubiera estado también en un Gantt, ¿no? Agustín, nombraste, así como al pasar, el tema del replanteo. ¿Está claro qué es el replanteo? Sí, profe, el replanteo es la toma de la geometría del terreno. No. No es el replanteo. El replanteo, la comprobación, lo que tengo entendido es cuando el contratista verifica sobre el terreno y la rentabilidad del proyecto. No. Hay un apartado en la bibliografía del replanteo, véanlo porque va en el parcial, ¿no? El replanteo son todas aquellas actividades que se deben ejecutar y que tienen que ver con medidas de manera de marcar en el terreno las líneas, los espesores, los puntos de encuentro, para que se pueda empezar a realizar la excavación y después el levantamiento de las estructuras. Ustedes piensen en un terreno pelado, supongamos un terreno pelado, en el cual tengo que excavar, supongamos, un cimiento de 1 metro por 1 metro. ¿Sí? ¿Qué hago? Pinto con cal, por decir de alguna manera, pinto con cal un cuadrado en el piso de 1 metro por 1 metro para que la máquina realice la excavación. Ese cimiento que voy a excavar tiene que tener una ubicación exacta. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago para llevar las medidas del plano al terreno de manera tal que esas indicaciones en el terreno no me impidan, no me molesten para ejecutar la obra? Si yo dibujo el eje de un muro, en el piso, cuando excave, ¿dónde va a estar el dibujo? ¿Dónde va a estar la línea cal? Entonces, toda una técnica habitualmente se hace, obviamente, se parte de las medidas, pero lo tradicional es
indicar los ejes de muros y los encuentros de ejes de columnas con tanza, la misma tanza que se usa para pescar, ¿sí? De manera que eso esté fijado en el terreno sin que esté apoyado, porque eso hay que correrlo permanentemente para excavar y buscar las medidas de los ejes de los muros. ¿Dudas, consultas? Piensen en lo operativo, piensen en lo operativo. El tema en líneas generales estuvo muy bien, pero estuvo muy impersonal, como si estuviéramos hablando de planificación en general. Estamos hablando de planificación de obra. Bueno, hagamos una cosa. Relean el tema replanteo. Pónganse los botines como si tuvieran que replantear ustedes, porque si no se ponen el botín y el casco como si fuera tarea de ustedes, no lo van a entender nunca. Ustedes háganse de cuenta que eso es lo que ustedes tienen que hacer, ejecutar o controlar. ¿Sí? Entonces, de eso surgen dudas e inconvenientes y tienen que venir las preguntas. Si no hay preguntas es porque no lo entendieron. Cuando hablaron de garantías, pregunto para aclarar al resto, aprovecho para desarrollar. ¿La garantía es igual a plata líquida? Cuando hablaron de garantías, ¿qué es? ¿Depositar billetes? Funcionaría, profe, como una retención para el reparo de... ¿Retención de qué? De capital. Claro. Hay garantías de mantenimiento de oferta. Una vez que se inició la obra, puedo retener, como dicen ustedes, pero las primeras garantías no puedo retener nada porque no le di nada. Las primeras garantías, la de mantenimiento de oferta, ¿esa qué voy a retener si todavía no tengo empresa ganadora? Entonces son documentos, se firman documentos. Esas garantías, esos llamados depósitos, en realidad son documentos, no es plata. Son documentos que después se entregan y se devuelven. Y con la obra iniciada sí son retenciones a cuenta. También, Kevin, nombraste actividades. Recuerden que son ítems, no actividades, ítems. Sí. También hablaste de en una diapositiva de unas especialidades que nosotros no manejamos. Maestro especialista, peón. Nosotros manejamos, yo sé que la documentación decía así, pero manejamos las categorías que se utilizan en construcción, que oficial especializado, oficial, medio oficial y ayudante. Sí, era por hacer un ejemplo nomás. No, está bueno, pero alguno de tus compañeros puede tomarlo sin criterio y después cuando yo les pregunte las categorías en un parcial, alegar que estaba en esa diapositiva, ¿no? Esto es para todos, Ustedes hablaron bien de control, pero ¿quién controla la obra? ¿Quién controla la obra? ¿Quién debería controlarla? ¿Hay una sola persona? Perdón, cuando digo persona digo ente. ¿Hay un solo ente que controla la obra? Y no, profe, está la dirección de obra. Y se dividen. Esa dirección tiene varias partes. Más general. Tenemos una empresa constructora, ¿sí? Y alguien que encargó la obra. ¿Quién controla? ¿Los dos? Exactamente. Por supuesto. Cada uno en lo que le corresponde. Por supuesto, el que ejecuta la obra tiene que hacer su propio control. Y el que encargó la obra tiene que hacer su propio control, que tiene otro punto de vista. ¿Sí? Por eso es que la exposición estuvo bien, pero le faltó hacer hincapié en estas cosas. Que hay dos situaciones
posibles, que son las dos posibles situaciones de ingeniero industrial. O bien que realiza la obra por administración y él ejecuta y controla, o bien del ingeniero industrial que él es el que encarga la obra, y por lo tanto tendrá que hacer los controles necesarios. ¿Bien? Si no, el control queda como si fuera, como si estuviéramos hablando en otra materia o en cualquier materia. Bueno, y después hay un tema, el de subcontrato. En el subcontrato, Daniel Díaz, y lo digo porque no digo que no lo hayas entendido, digo yo que puede llegar a ser malentendido por otros. Hablaste mucho de personas, y los subcontratos no son con personas, son con empresas, por eso es subcontrato. Evidentemente, alguien de la empresa viene, alguien le paga una mano, pero los subcontratos son con empresas, que podría haber sido unipersonal la empresa, o con dos o con tres. Y ahí sí apareció una equivocación, cuando dijiste persona, ahí hiciste referencia a la libreta del Fondo de Desempleo, y esa es otra situación distinta. Esa situación es para tomar albañiles. Los subcontratos son con empresas. Que la empresa tenga una persona, dos personas, tres personas, pero no son con individuos. No son con individuos. Bueno, dudas, consultas, el resto del público, dudas, consultas, tenemos que cerrar el tema 3, ya hasta el examen final no lo volvemos a hablar, así que pregunten, aclaren, comenten. Profe, disculpe. Sí. Ahí en el subcontrato, sí. Usted dijo que se hacen los subcontratos con las personas jurídicas únicamente. ¿No con una persona humana? ¿Puede ser? Los subcontratos son, digamos, ese es un término medio de abogado. Nosotros vamos a subcontratar la colocación de vidrio con una empresita que se dedique a eso. Vamos a subcontratar pintura con una empresita. Ya veremos si nosotros, qué condiciones le damos. No siempre estamos en la obra pública, ¿no? Vamos a subcontratar, si nos conviene, la impermeabilización del techo con tal empresa, empresita, compañía. Listo. Profe, perdón. Usted dijo que era... Sí, dale. Dale, Darío. No, quería preguntarle en cuanto a la categoría. Usted dijo que era oficial, suboficial y ayudante. ¿Y el capataz también entraría en esa categoría? Haber estado mezclando las cosas. Terminemos con subcontrato. Bien. Entonces, lo que me preocupó es que en el tema del subcontrato metieron el tema de la idoneidad medida a través de la libreta del albañil. Y eso no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Las categorías de los albañiles son oficial especializado, oficial, medio oficial y ayudante. ¿Sí? Sobre ellos está el capataz, que es un cargo jerárquico que designa la empresa y que le pagan, a veces le pagan como oficial especializado y deberían pagar con un plus. ¿Sí? Pero no tiene categoría, no está fuera de la categoría de albañil, porque está supervisando, no está haciendo las tareas, está organizando. Ya lo nombramos eso, ya dijimos el orden jerárquico en la empresa, ¿sí? El jefe de obra, el capataz y inmediatamente abajo o al costado el pañolero, y luego las diferentes cuadrillas que se arman con oficiales especializados, oficiales, medio oficiales y ayudantes. ¿Eso era, Darío? Listo. Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Me preocupa, como me sigue preocupando, que no preguntan. Cuando no preguntan es porque no les interesa o no entienden. Y está claro porque casi todos los años el primer parcial es un fracaso total
y a fin de año muchos no pueden regularizar, se pierden la regularidad porque les fue mal en el primer parcial, porque, bueno, creyeron que venían a escuchar, creyeron que venían a oír, y no es así la cosa. No están de oyentes. Bueno, entonces, del tema 3, nada más, grupo 4, ya está listo. Grupo 4. Sí, profe, presento. Sí, profe. Sí, si está listo, grupo 4, adelante. Bueno, hola, buenas tardes. Somos el grupo 4, integrado por Estrada Paola, Lastero María, Lavanchi Marcia, Mercado Jonathan, Prieto Magalí y Sarapura Viviana. A nosotros nos tocó el tema de cómputo métrico. No se ve la imagen ahí del medio, ¿no? No, no se ve. No, no se ve. Falta algo en medio. Ahí está. Ahora sí. Bueno, Bien. ¿qué es el cómputo métrico? Surge de la necesidad de valorar económicamente un proyecto, o sea, de tener un monto estimado de obra. Básicamente se trata de realizar la medición de toda la obra con el objetivo de establecer las cantidades de insumo que vamos a necesitar. Para llevarlo a cabo, entonces, se realizan las mediciones sobre los planos y de acuerdo con los ítems computados y a través de cálculos matemáticos se obtienen los valores que corresponden. Algo importante para destacar es que el cómputo métrico requiere del conocimiento de procedimientos constructivos y de un trabajo ordenado y sistemático. También es importante realizar una buena medición, ya que a partir de eso vamos a poder establecer un presupuesto más exacto y ajustado. Entonces, resumiendo y para decir para qué sirve el cómputo, no solamente nos va a servir para saber cuánto material vamos a necesitar, sino también para estimar la mano de obra y para determinar el monto de la obra. El monto de la obra es una sumatoria de los materiales, de la mano de obra y también incluye al equipamiento que vendrían siendo las maquinarias. Los aspectos generales sobre la medición lo explica ahora mi compañera. Bueno, sabemos que para obtener buenos resultados de un cómputo es necesaria que la cantidad y la calidad de información sean importantes, digamos. La información en muchas ocasiones es insuficiente, por lo que se requiere de una documentación mínima. Estos serían los planos definitivos de planta, corte y fachada, los planos y planillas de estructuras, los planos de detalle de obra fina y gruesa, los planos de instalaciones y el pliego de condiciones y especificaciones técnicas. El primero de estos, es decir, el plano definitivo de planta, corte y fachada, es imprescindible y en muchos casos es suficiente para realizar el cómputo. Pero deben tenerse en cuenta los demás documentos porque en ellos se presentan particularidades que por lo general no están expresadas en los planos generales. En muchos casos, la información, aparte de ser incompleta, también es contradictoria, por lo que se especifica en el pliego de condiciones el orden de prioridad con la que se deben considerar los documentos. Además de que tienen el derecho de despejar sus dudas de forma escrita y de que sean respondidas de la misma manera. Según Chandías, un orden de preeminencia razonable a tener en cuenta sería, primero, la planilla de locales,
Segundo, los planos de detalle. Tercero, los planos generales. Cuarto, el pliego de condiciones particulares. Quinto, el pliego de condiciones generales. Sexto, las especificaciones técnicas. Y séptimo, el presupuesto. Siguiente. Acá les quisimos mostrar un detalle de los documentos que nosotros conseguimos para realizar el informe, que son en base a un laboratorio modificado. Podemos ver en la parte inferior derecha los planos de planta y de corte, en la parte superior, izquierda, en la parte superior derecha, el detalle de la carpintería y del equipamiento, y en la parte inferior derecha un resumen de las dos primeras hojas de lo que viene a ser el pliego de especificaciones técnicas. Este documento consta de 14 páginas en este caso. Siguiente. Bien, con respecto a los principios generales para realizar el cómputo, como primero es estudiar la documentación. Mediante esta operación se tiene una primera idea sobre la marcha del cómputo. La interpretación de un plano no puede lograrse si no se tiene la visión del conjunto de la obra. La revisión de los planos deberá ser hecha en forma conjunta con el pliego de especificaciones. Segundo, respetar los planos. La medición debe corresponder con la obra. El cómputo se hará siguiendo la instrucción de los planos y pliegos. Durante el cómputo se ponen en evidencia los errores y omisiones obtenidos del dibujo, donde resulta que el calculista es un eficaz colaborador del proyectista. Tercero es itemizar. El trabajo se divide por etapas, cada una de las cuales constituye un rubro del presupuesto. Esta clasificación por ítem deberá ser hecha con criterio de separar todas las partes de costo diferente, no solo para facilitar la formación del presupuesto, sino que es también porque es un documento de contrato, que sirve como lista indicativa de los trabajos ejecutados. El trabajo debe ser detallado en todas sus partes para facilitar la revisión, la corrección y la modificación. Medir con exactitud. Dentro de los límites razonables de tolerancia, se debe lograr un grado de exactitud tanto mayor sea el rubro que se estudia. Por ejemplo, no es lo mismo despreciar 1 metro cuadrado de revoque que 1 metro cuadrado de revestimiento de mármol. Por pequeño que sea el costo, no debe ser despreciado ninguno de los ítems que forman parte de una construcción. En cuanto al orden de operación, es el siguiente. Primero, hallar la superficie cubierta del edificio. Segundo, calcular los perímetros y las superficies de cada uno de los locales, colocando ambos resultados sobre el plano mismo y dentro del área de aquellos. Estos datos serán luego usados en el cómputo de solados, revoques, revestimientos y otros. Y tercero sería comenzar el cómputo siguiendo el orden de la lista sumaria de rubros. Esto que comenté hace rato no es más que el replanteo de obra. El replanteo es un proceso básico en toda construcción. Esta labor consiste en trasladar las medidas y otros elementos indicados en los planos desde estos al terreno donde se va a ejecutar la obra. El replanteo de las edificaciones es medido en metros cuadrados y los cierres perimetrales en metros lineales. Las excavaciones en metros cúbicos. Se usan las fórmulas usuales de cálculo de áreas y volúmenes. Con el replanteo se garantiza un mejor conocimiento del trabajo que se va a desarrollar. Así se puede contratar solamente aquello que se necesite. Además, que nos podemos adelantar a posibles problemas que puedan surgir, incluso, digamos, ya evitando problemas dentro de la construcción. El siguiente. Unidades empleadas para los presupuestos de obras civiles. Para medir cada partida de obra, se utilizará la unidad de medida más adecuada a las características geométricas o físicas del material o elemento constructivo. Por ejemplo, en una medición lineal, la unidad es el metro. Se utiliza para medir dimensiones donde predomina la longitud, por ejemplo, zócalo, cornisas, remates, entre otros. La medición por volumen. La unidad es el metro cúbico, por ejemplo, para movimiento de tierras o hormigones. Medición por superficie. La unidad es el metro cuadrado, por ejemplo, pavimento, revestimiento, forjados, tabiques, entre otros. Las mediciones específicas, estos se emplean para medir elementos unitarios tales como sanitarios, puerta, marco, vidrios, esto en unidad. Medición por peso. Las unidades de obras referidas a elementos metálicos como el acero se miden por peso, en kilo.
Por ejemplo, armaduras de acero para hormigón armado, perfiles laminados para estructuras metálicas. En el caso de armaduras de acero corrugado, se realiza mediante una hoja de despiece del armado, donde se especifican todas sus partes componentes. El peso que se obtiene se ubica en la columna de peso del estado de mediciones. En el caso que se quiera justificar la medición, se adjunta la hoja de despiece al estado de las mediciones. Por último, tenemos la medición por partidas alzadas. Este tipo de medición se utiliza en casos de unidades de obra donde su medición y valoración no pueden definirse completamente o que resulten de muy compleja valoración para hacerlo. De manera que ambos se valoran y miden estimativamente de forma unitaria. Para tal medición se requiere una descripción minuciosa y clara indicando todos los trabajos a realizar. Estos serían, digamos, las unidades globales. Cómputo de materiales. Esta operación requiere la ejecución previa del cómputo métrico y necesita además del conocimiento de las características de los materiales, desde el punto de vista de sus dimensiones, peso y rendimiento, el de sus envases y forma de expendio de la plaza. La responsabilidad de la persona encargada de los cómputos es de mucha importancia, ya que según cómo se haga puede representar pérdidas o ganancias para los propietarios o contratistas. Los objetivos del cálculo de materiales son determinar la cantidad de material necesario para ejecutar una obra según los rubros que la compongan, establecer el costo de una obra y de cada una de sus partes, establecer volúmenes de obra y costos parciales con fines de pagar por avance de obra, y establecer la base para realizar la planificación en tiempo y forma de cada una de las tareas que se realizarán durante la construcción de la obra. Existen algunas características propias de los proyectos que impactan directamente en el cálculo de materiales y por ende en el presupuesto final de la obra. Tener presente estas particularidades al momento de proyectar la obra y elegir los materiales que la compondrán evitará sobrecostos inesperados. Algunas características para tener en cuenta son el tipo de cubierta y entrepiso. Los entrepisos y cubiertas realizados en humedad tienen un peso considerablemente mayor a los realizados en seco, teniendo que dimensionar los elementos estructurales con secciones y calibres de chapa mayor. Grandes aberturas. Colocar aberturas que tengan grandes dimensiones sin un apoyo intermedio puede provocar la implementación de dinteles de mayores secciones, reticulados o laminados. Considerar columnas intermedias ayudará a economizar el costo de la estructura. Grandes luces entre apoyos. Este factor es fundamental a la hora de determinar la sección que tendrán los entrepisos y cubiertas. Cuanto mayor sea la luz a cubrir, mayor deberá ser la sección de los perfiles a utilizar, provocando un incremento en la cantidad de kilogramos de acero a utilizar. Esto afecta sensiblemente al presupuesto. Destino del proyecto. Conocer el uso que tendrá el proyecto ayudará a poder representar al momento de realizar el cálculo de la estructura cuál será la sumatoria de todas las cargas que puede ocurrir en ese espacio durante la vida útil del edificio. Ubicación del proyecto. La ubicación del proyecto es un dato fundamental que deberá tener en cuenta al realizar el predimensionado de la estructura, previo al cómputo de materiales. Esta información determinará características de la estructura, ya que indica si el proyecto se encuentra en una zona sísmica, si posee vientos fuertes o incluso si es una zona donde nieva. Determinar estas cantidades de materiales es una operación que interesa tanto a las empresas constructoras como a los directores de obras por administración y a las reparticiones públicas afectadas a la construcción de obra. Sigue Magali. El cómputo es una de las herramientas más importantes que necesitamos para la ejecución y la administración de una obra. Generalmente se lo realiza en planillas de Excel o en programas específicos. Este es un ejemplo que conseguimos y que veremos en detalle más adelante. Siguiente. Para ello hay que seguir una serie de pasos. Primero, dividir el total de la obra en los rubros e ítems que la componen, es decir, desglosarla. Esto es fundamental, por lo cual se sugiere revisado antes de considerar que esté culminado. Segundo paso, definir para cada ítem la unidad de medida. Tercer paso, realizar el cómputo métrico de la obra. Nos referimos a las cantidades que cada ítem requerirá. Cuarto paso,
Establecer el precio unitario de cada ítem componente de la obra, es decir, el precio por unidad. El quinto será calcular los subtotales correspondientes de cada ítem. Estará dado por el producto de la cantidad por el precio unitario. La resultante será el dinero destinado al ítem. Y sexto, el precio total de la obra, que será la suma total de todos los rubros. Siguiente. Bien, primero vamos a analizar la estructura de la planilla. En la parte superior, como podemos visualizar, nos encontramos con el nombre de la obra, la localidad, el departamento, el número de licitación pública, el plazo de ejecución de la obra y la fecha de apertura. Es muy importante que figure el nombre de la obra, ya que con ello se identificará durante todo el proceso, tanto de licitación como de ejecución, la ubicación lo más exacto posible, la fecha. También se debería de mencionar el responsable, el número de licitación, expediente si lo hubiese, presupuesto oficial, fecha de apertura de licitación y plazo de obra. Siguiente. La planilla. En las filas grises estarán el nombre de los rubros que componen la obra. En las columnas amarillas estará el número del rubro. Se ingresan números en forma correlativa. En la segunda columna está el ítem, que lo hemos representado ahí con un color celeste. Se ingresa también en forma correlativa, ya sea en forma numérica o alfanumérica. En la tercera columna estará la descripción. En la columna 4 estará la unidad de acorde al ítem, eso es muy importante. En la quinta columna estará la cantidad, es decir, la cantidad necesaria para ejecutar el ítem. Luego podemos ver la sección de presupuesto, que va a estar compuesta por el precio unitario, el costo ítem, el costo rubro. El precio unitario es el precio por unidad. El precio del ítem, es decir, es el precio total por ítem, dado por el producto del costo unitario y la cantidad requerida. Luego tenemos el costo del rubro, que está dado por la sumatoria de todos los costos ítem. Y por último tenemos el porcentaje de incidencia, que esta columna se va a autocompletar automáticamente dividiendo el costo total del ítem en el costo total de la obra. Siguiente. Bien, acá como podemos observar tenemos el rubro 0, trabajos preliminares. Las obras preliminares son un conjunto de trabajo que deben ejecutarse antes del desplante de una construcción y es muy importante. Pueden simplificarse o pueden volverse más complejas, eso de acuerdo a la obra en cuestión. En el caso ejemplo, el rubro de trabajos preliminares está constituido por el ítem A, cartel de obra, y el ítem B, cercado de obra y señalización. El cartel está en unidad número y el cercado de obra tiene unidad global. Las cantidades son igual a 1, por lo cual el precio unitario y el costo por ítem coinciden, y el costo del rubro está dado por la suma de los ítems A y B. El porcentaje de incidencia, como había mencionado antes, se basa sobre el total de la obra. Luego tenemos, por ejemplo, también el revoque. En el caso ejemplo, el rubro de revoque está constituido por el ítem 201, grueso y fino, o grueso e impermeable bajo revestimiento, ambas con unidades por metro cuadrado. También se observan las cantidades necesarias, los costos y los precios unitarios. El revestimiento también es otro rubro, que es el material de construcción que cubre la obra gruesa. En un principio el revestimiento satisface todas las funciones que corresponden al revoque, pero en un plano superior de calidad. En este caso se trabaja sobre materiales que ya estaban, por eso dice ID no existente, y la unidad de medida es el metro cuadrado. Luego tenemos el piso. El piso es un trabajo de terminación, cuya misión esencial es la de formar una superficie de desgaste apta para la circulación. En el caso ejemplo tenemos granítico ID no existente y zócalo granítico ID no existente. Unidad de medida es el metro cuadrado y el metro lineal. Y bueno, también podemos observar las cantidades, precios unitarios, costo por ítem, porcentajes de incidencia. Luego también tenemos pintura, ese es otro rubro. La pintura cumple diferentes funciones, ya sea para protección, corrosión, protección de lluvias, rayos UV,
medio de ornato o señalización. En este caso podemos ver que tenemos látex acrílico de interior y exterior, en esmaltes. Todo se mide en esta sección por metro cuadrado y también se observan también precios unitarios, costos por ítem, porcentaje de incidencia. Bien, seguimos con el rubro de carpintería. Los trabajos que se realizan en este rubro incluyen los materiales, accesorios que conforman todas las operaciones necesarias para la fabricación, provisión y montaje en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones técnicas y planos aprobados por la dirección de obra. Podemos observar en la planilla que está constituido por puertas y ventanas con estructuras metálicas. Estas estructuras que constituyen la carpintería metálica se van a ejecutar de acuerdo a planos de conjunto, especificaciones de detalles, planilla de carpintería y las órdenes de servicio, donde los hierros laminados serán perfectos, las uniones compactas y prolijas, debiendo resultar suaves al tacto. Las chapas a emplearse serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos. El costo total de este rubro será un total de 12.700 con una incidencia del 8,11%. Luego seguimos con el rubro del equipamiento, que está constituido por una mesada más estantería más bajo mesada con estructura metálica. Y el segundo equipamiento será la mesada más bajo mesada, que también son estructuras metálicas. El costo total de este rubro es de 32.500 pesos, con un porcentaje de incidencia del 20,63%. En el rubro de instalación eléctrica, los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, materiales y la ingeniería de detalle para dejar en condiciones de funcionamiento correcto en las siguientes instalaciones correspondientes a las instalaciones eléctricas y complementarias de las obras de referencia, debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, donde deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aunque no se mencionen explícitamente en los planos. Luego tenemos el rubro de la instalación sanitaria. En la instalación sanitaria comprende el cálculo, ingeniería de detalle y la ejecución de la instalación del agua fría y desagües. Comprende la provisión y montaje de todos los materiales para la ejecución de los trabajos indicados en los planos y todo otro elemento que, aunque no estuviese previsto, fuera necesario para el perfecto funcionamiento de todas las instalaciones. Los materiales que se utilizarán serán de primera calidad y se incluyen todos los accesorios, cámaras, piletas de piso, llave de paso y ventilaciones necesarias del sistema, y todos los elementos o accesorios que, aunque sin estar expresamente especificados, resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones. Por último, tenemos la instalación termomecánica, donde están presentes, donde las presentes especificaciones cubren la provisión de la ingeniería de detalles, materiales y los equipos, transporte, montaje y las pruebas de funcionamiento de las instalaciones, como por ejemplo los aire acondicionado, calefacción, ventilación para los laboratorios. Y la propuesta comprenderá todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos que no se encuentran especificados, por lo que fueran necesarios para una correcta y completa terminación. También se van a incluir la documentación y trámites necesarios para lograr la correspondiente aprobación por parte de las autoridades competentes. Luego está lo que sería el presupuesto. ¿Cuál es la importancia? Con el presupuesto se van a determinar cuánto vamos a gastar, invertir
y si se podrá pagar la obra, por lo que es importante tener un cómputo, ya que es un cálculo que nos sirve para contabilizar la obra. Como se dijo anteriormente, para contabilizar las obras se necesita algo fundamental, que son las unidades de medida. A partir de esto se podrá realizar el presupuesto incorporando un análisis de precio unitario para determinar cuánto cuesta la parte unitaria, es decir, cuánto cuesta el metro cuadrado de cada ítem. El cómputo puede variar según quien lo diseñe y lo ejecute. Finalizando todo, se tendrá un presupuesto total, y en nuestro caso, el total de nuestra obra es de 150.000 pesos. Y aquí finaliza nuestra exposición, profe. Entonces, el grupo 4 finalizó. Sí. Bueno. Comentarios y observaciones para todos, para todos. Si bien en algún momento lo han dicho, no digo que no lo han dicho, recalco para todos, una de las cosas más importantes para remarcar en el cómputo, y digo cómputo, no presupuesto, porque el tema era cómputo, es que es un procedimiento que tiene normas estándares, no es un tema personal y particular que cada uno hace. Si cada uno lo hiciera, no coincidiríamos nunca y no existiría la ingeniería. Entonces, si computamos nosotros y otros computan en La Rioja y otros computan en Perú y otros computan en Malasia, tenemos que tener criterios comunes para llegar al mismo valor. Entonces, una de las cosas más importantes es que se basa en normas estándares que hay que conocer, que hay que leer, y obviamente es lo que yo voy a evaluar. El documento más significativo que usamos en Argentina, porque es un documento muy probado y no hay mucho al respecto, es el Chandías. Pero no es que yo me pongo a medir longitud y profundidad y ya está, y pongo lo que me parezca. Tiene que estar de acuerdo a los estándares que hemos acordado todos los que estamos en el... la documentación a veces no es completa, a veces hay criterio discordante, entonces está bien, y el pliego lo debe decir, cuál es la orden de preeminencia de los documentos. Si hay discordancia, cuál vale primero, a cuál le hago caso, cuál segundo, cuál tercero. Bueno, y el tema fundamental me ha llamado poderosamente la atención, y creo que al resto también. Creo que la expectativa que teníamos es que desarrollen, o que sea un pequeño ejemplo de cómputo. Porque han dicho generalidades de cómputo. Pero en vista de que hay un parcial de cómputo, me parecía lo natural y lógico es que por lo menos, además de los criterios generales, presenten un pequeño ejemplo, aunque sea limitado, de cómo se hace un cómputo. Cuando presentan las planillas, Magalí, cuando vos presentás la planilla resumen, no la planilla de cómputo. Esa no es la planilla de cómputo. De la planilla de cómputo surge la planilla resumen, pero lo que estamos viendo acá es cómputo. Y en ningún momento han presentado una planilla de cómputo, que entre otras cosas tiene el número de unidades que se repite. Porque, por ejemplo, si tengo un muro que se repite 10 veces, lo computo una vez y
en una de las columnas del cómputo figura 10 unidades iguales y hago la multiplicación. Entonces, no han presentado la documentación, las planillas para hacer el cómputo. Se han restringido a leer un documento final con la planilla resumen. Pero ¿cómo hago para llevar esa planilla resumen? Justamente el cómputo, y eso es el motivo, y ese era el motivo de este encuentro. Y nos vamos a restringir a cómputo, porque el presupuesto nos excede, es muy complicado, es muy complejo, y si no sabemos computar, no vamos a llegar nunca al presupuesto. Entonces, de precio no hablamos, si tenemos tiempo a fin de año, lo haremos. ¿Sí? Me parece que han perdido una hermosa oportunidad de estudiar cómputo y de que los chicos puedan, y que el resto de los compañeros puedan ver algo de cómo se hace un cómputo. Ahora van a tener que partir de cero para el parcial. Recuerden que hago observaciones generales, no estoy retando ni reclamando a nadie ni diciendo que está todo mal. Estoy tratando de cerrar los temas porque las exposiciones son parte del aprendizaje, No es sensato que si un grupo expone yo no diga nada, porque, bueno, me ayuda, la exposición me ayuda a redondear conceptos, me ayuda a sumar, me ayuda a aclarar, y tal vez tenga que aclarar de esta manera porque ustedes no hacen las preguntas que deberían hacer. Grupo 4, ¿algún comentario, observación, referencia? Primero, profe, bueno, le pido disculpas si no llegamos a las expectativas. No es disculpa, no se hagan problemas, no es eso. Pero comente, diga. Hicimos un video que en realidad no lo terminamos a terminar, digamos, en la cual hacíamos una simulación de un ingeniero, un arquitecto, un pasante, en la cual el pasante llenaba mal el cómputo. La situación era divertida, pero lamentablemente no se pudo, no lo pudimos completar. Y nada, el documento seguramente después pasaremos el link de lo que hicimos, y si necesitamos más ejemplos de cómo realizar el cómputo, también seguro se lo podemos enviar para ver si están bien hechos. A ver, del cómputo ya envíenme lo que esté hecho, ya a esta altura lo que ustedes certifiquen que esté hecho. La idea es, después de la exposición, darle una mano a los otros grupos que no han sido especialistas en ese tema. Entonces, ahora ustedes ya tienen un panorama más general, con un tiempito pueden generar un documento y agregarle todo lo que ustedes consideren que les puede ayudar a los otros grupos para entender mejor el tema, de la misma manera que cada uno de los grupos tiene que hacer con su propio tema. Es un tema de sentido común y solidaridad. Todos van a tener que estudiar todo. No es lo mismo si lo estudio de cero o si ya algún grupo me facilitó algún documento más o menos elaborado y resumido. Esa es la idea, Grupo 4 y Magalí en particular. Gracias, profe. Grupo 4, ¿algo más? Grupo 4. Bueno, si les parece, Grupo 4, y tienen, me imagino que han visto algún ejemplo, a ver, nunca vamos a poder ver todo cómputo. Se supone que vamos a ver el cómputo de los elementos fundamentales más importantes para un ingeniero de una obrita, que son las tareas de la infraestructura y estructura, ¿sí? Entonces, si tienen algún documento, algún video que pueda ayudar,
lo comparten, yo lo pongo en la página para que sea menos cuesta arriba lo que nos queda. Les comento, por ejemplo, y es atinente al tema este de cómputo. Viviana, ¿algo? No, era que, profe, vamos a presentar, digamos, el informe, lo vamos a modificar, entonces mañana le estaremos presentando el informe. Entonces, sí, no hay apuro. Esto del cómputo. A ver, digamos, yo no es que tenga apuro con el informe, los que tienen apuro son el resto de los grupos, ¿te das cuenta? Así como a ustedes les gustaría tener rápido el documento del grupo 1 y 2, bueno, entonces lo antes que puedan, pero si se toman unos días más no hay problema, siempre que sea rico y que ayude a que todos aprendamos de la mejor manera, ¿sí? Por ejemplo, les cuento, para el parcial de cómputo, todavía no lo tengo resuelto, pero por ejemplo, ustedes van a tener que ya tener bastante cancha en leer documentación, en planos. Si no, practiquen, porque de alguna manera les haré llegar un juego de planos y les pediré individualmente o por grupo, ya veré cómo, compute usted este ítem, y usted compute este ítem, y este ítem. ¿De acuerdo? O sea, va a ser concretamente computar 4, 5, 6, 7 ítems de los fundamentales, de los primeros, nada complicado y nada difícil. Para eso tienen que tener en claro y deberían tener a mano una planillita de cómputo. No hace falta que sea un Excel, puede ser a mano, ya será cuestión de ustedes, ¿sí? Y tener idea de la normativa general que rige el cómputo. De la normativa general que rige el cómputo. O sea, si estamos en mampostería, ustedes tendrán que saber si la unidad de medida es metro cuadrado o metro cúbico. Ya lo hablamos. Si descuento o no descuento. Si estamos hablando de una excavación, estoy hablando de volúmenes de tierra. Si sale el valor directamente o tengo que aplicar algún coeficiente para incrementarlo, decrementarlo. Es muy común que unidades se repitan, ¿no? ¿Sí? Si tengo 20 veces la misma viga B5 y la voy a computar las 20 veces. ¿Sí? Bueno, y las interrelaciones algo dijeron ustedes en su presentación, esas interrelaciones que surgen con la superficie efectiva, que sirven para completar o para encontrar rápidamente algún problemita en el cómputo. El problema del cómputo no es errarle, sino en no darme cuenta con una rápida relación si realmente los números que te están dando tienen sentido o son desproporcionados. Bueno. ¿Algún otro compañero, alguna otra consulta específica para el grupo 4? No les hacen un favor no preguntándoles, les aseguro. No les hacen un favor. Bueno, entonces, si de la temática del grupo 4 no hay duda y consulta, vamos a ver ahora, entramos en un espacio para ver de qué temática quieren consultar. Nos tomamos unos minutitos para hacer una consulta general cualquiera. Puede ser correspondiente a tema 1, 2, 3, 4, 5. Profe, disculpe, ¿puede decir quién establece los cómputos? ¿Qué organismo? ¿Cómo? Perdón, ¿quién establece? ¿Cómo sería? ¿Cómo quién establece?
A ver, reformulame la Se me pregunta. ocurría primero que podría ser, digo, que el que establece los cómputos sería el sindicato de obreros, ¿puede ser? ¿O hay otro organismo que lo establece? Perdón, estamos hablando de cómputo. El cómputo es una medición objetiva, no sé quién la establece. El cómputo surge del plano, surge de una necesidad operativa para poder ejecutar la obra o controlarla. Darío, cómputo, ¿no? Metro cuadrado, metro cúbico. No sé qué pueda tener que ver el sindicato. En el cómputo, no en el presupuesto, en el cómputo. Lo hacemos porque lo necesitamos. A ver, no sé si algún otro compañero interpreta la pregunta de Darío. No sé si Profe, ¿podría, sí. Adelante. profe, ¿podría repetir? Usted dijo que para hacer un cómputo se seguía una norma, un tipo de reglas. ¿Puede repetir esa parte que no me quedó bien en claro? El cómputo es una medición estándar que tiene criterios unificados. Ya explicamos por qué. Para que el cómputo que realice usted, que realice yo, que realice su compañera, que realice un catamarqueño, un misionero o un peruano, sea equivalente. ¿Sí? Si no, la construcción no sería una ciencia. Entonces hay normativas, hay documentación que hemos visto, hemos recorrido, que indican determinados parámetros de cómo se hace un cómputo. No puede quedar a la objetividad de cada uno. A mí me parece que el zócalo se computa así y al otro le parece que el zócalo se computa así, entonces nunca va a haber una obra. Y menos cuando estamos en posiciones enfrentadas, quién construye y quién controla. Por ahí va la pregunta, Pantoja, Erico. Sí, profe, muchas gracias. Y para que tengamos una idea, más o menos, usted dio el nombre de Sí, esa... está la bibliografía. Hay un autor que en Argentina usamos como referencia y que es Echandías. Es un libro, primero que es un libro pago, no se encuentra disponible. Después que es muy pesado, imposible subirlo a la página. La gente que se dedica a la construcción lo tiene o lo fotocopió, o sea, cualquier conocido que esté en la ingeniería, en la arquitectura, maestro de obra, en los consejos profesionales está, en los colegios técnicos, en la ENED 1, en la ENED 2, en la ENED de Palpala lo tienen, lo pueden consultar. Es un libro muy largo, muy pesado, una especie de una Biblia de la construcción, pero en las primeras páginas, en las primeras hojas, hay algunos ejemplos de algunos ítems fundamentales como los que hemos visto, ¿sí? Los primeros ítems de una construcción, los ítems básicos, los elementales. Genial, profe, muchas gracias. Esa era mi pequeña duda. Bueno, seguimos con las dudas, con las consultas. Pueden ser de cualquiera de los temas, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5. ¿Cómo anda el grupo 5? ¿Está preparando ya? Tiene que ser brillante, ¿eh? ¿No hay ninguno presente del grupo 5? Sí, profe, justamente yo soy del grupo 5. Ah, bien, Erico, bien. Perfecto. Sí, estamos preparando el informe con nuestros compañeros y bueno, queda reunirnos y repartir los temas para que cada uno dé la presentación.
Bueno, traten de ser claritos, objetivos, precisos, traten de ser lo más directo posible y si encuentran algún ejemplo interesante, fotos o gráficos, mejor todavía. Hay una parte de exposición que también es la que se evalúa, ¿no? Bueno, ¿qué más? Para los que entraron tarde, a ver. Recuerden que acá, en la página, en la primera parte de la página, les coloqué el cronograma de actividades hasta el 20 de septiembre. Entonces estamos acá. Viernes 10, consulta y expone grupo 3 y grupo 4. Lunes 13, expone grupo 5 y consultas. Y ya, viernes 17, el trabajo práctico evaluativo de cómputo. Lunes 20, el evaluativo del parcial. ¿Va? ¿Dudas, consultas? Profe, Sí. yo tenía dudas sobre el despiezo. Entendía los conceptos de lo que decía en el Chandías. Sin embargo, no sé en dónde o cómo los coloco, digamos. Bien. A ver, si me despiece referido a la armadura, ¿qué? Yo lo que no entendía es cómo lo consideramos. Entendía que tenemos un consumo efectivo y tenemos un consumo teórico, y que por más de que intentemos trabajarlo, nunca vamos a lograr menos que el consumo teórico mínimo. Pero perdón, no... estamos en qué tema específico, Magalí? En el despiece, me dijiste. ¿En el despiece de qué? ¿Del ítem? ¿De qué? De los materiales, claro, del ítem. No, bueno, a ver si interpreto la pregunta. Como bien dijeron ustedes en la exposición, uno de los objetivos del cómputo, no el más importante, es determinar la cantidad de materiales que se va a utilizar. ¿Sí? Y para determinar la cantidad que se va a utilizar, usamos el cómputo sujeto a algunos coeficientes que tienen que ver con la modalidad de trabajo, con la tecnología que usamos, con los sistemas de transporte, con la criticidad de esos materiales. Entonces, vamos afectando los metros cuadrados de piso teóricos que tenemos a esos valores para llegar a la cantidad de materiales que necesitamos comprar o que la empresa necesita comprar. ¿Por ahí va la cosa? Sí. Y bueno, no sé, ¿algo más al respecto? Porque eso es respecto a cantidades, ¿sí? Lo que menos nos tiene que preocupar es el precio unitario. Eso se consigue con el teléfono por día y depende de las condiciones locales. O sea, esa no debe ser una preocupación nuestra. Nuestra preocupación debe ser las cantidades, que esa es función nuestra. Después, el precio del material surgirá del precio del día y las condiciones financieras, en eso no vamos a incursionar. Claro, es algo que nos excede, digamos.
algo que nos excede y digamos, si nos alcanza el tiempo a fin de año, en todo caso vemos algo, pero no es el ámbito nuestro, porque no nos vamos a dedicar, ustedes no se van a dedicar fundamentalmente a construir obras civiles, así que no se preocupen por eso. Y está supeditado a factores que nos exceden, ¿sí? Temas de mercado. Lo que sí, en lo que a nosotros respecta, tenemos que ser conscientes de que necesitamos tener un cómputo ajustado lo más real posible, siempre pensando que en el cómputo la obra no la tenemos, ¿sí? No hablamos de cómputo, medir lo ya existente, ¿sí? Eso no es materia de estudios universitarios, ¿sí? ¿Qué más? Hay en una parte de su presentación, había un lindo ejemplito de replanteo, donde estaban los caballetes. Yo no sé si, no sé quién fue el que puso esa diapositiva de ustedes. Si se animan a ponerla de vuelta. Pau, Grupo 4, ¿se acuerdan que hay una diapositiva donde hablaban de replanteo? Hay un dibujito interesante, si lo pueden compartir, a ver si les puedo sobre ese dibujito explicar algo. ¿Se ve, profe? Sí. Bien. A ver, ¿se podrá ampliar el esquema de la derecha? No. Ah, bueno. No sé si llegan, gracias. No sé si llegan a ver, chicos, acá hay una especie de caballete, parecen unos arcos chiquitos, blancos, ¿de acuerdo? Que están fuera de la obra. ¿Sí? En ellos, por ejemplo, se pone un clavito y se une de un clavito de un extremo a otro y se pone la tanza para marcar el eje del muro que está representado en marrón. Eso me permite tener las dimensiones reales, obviamente lo saco del plano, tengo que fijarme que esté escuadra, tengo que fijarme los ángulos, pero eso me permite ir levantando la estructura sobre unas instalaciones que se llaman específicamente replanteo, ¿sí? Que es la que me permite ir construyendo e ir respetando las líneas, las verticales y los ángulos. En la dirección perpendicular, si es que correspondiera, ¿sí? Apoyado en cada uno de esos caballetes externos. ¿Por qué externos? Porque tengo que trabajar sobre la zanja. Los albañiles tienen que ir levantando una mampostería. Entonces, lo que van haciendo es, con los elementos de medición que tienen los obreros, que no es mucho, ir colocando ladrillo sobre ladrillo de manera tal de que corriendo la tanza van siguiendo el eje del muro. Recuerden que, por ejemplo, el espesor de la cimentación, supongamos, puede ser 60 centímetros, entonces estará el eje y 30 centímetros para un lado y 30 centímetros para el otro, será donde tengo que excavar. El eje será el mismo, pero en el muro, y si el muro tiene 20, no los 60, si el muro tiene 20, ya el albañil sabe que de la tanza tiene que marcar 10 para un lado y 10 para el otro, de manera a levantar la mampostería respetando siempre el mismo eje. Si no sería imposible ejecutar la obra de acuerdo a plano y con un personal poco calificado y con herramientas muy elementales, Las herramientas que disponen los albañiles son muy elementales.
En obra nunca se puede trabajar en milímetros, se trabaja en el mejor de los casos, a centímetros, ¿sí? A la intemperie, con el sol, con el viento. Después esos elementos provisorios se van retirando. Son para iniciar la obra. Y justamente una de las actividades críticas del inspector es, primero, bueno, como dijeron en la exposición, obviamente, verificar las dimensiones totales del lote, pero bueno, eso se supone que no debe haber problema. Pero sí lo crítico es verificar las dimensiones de la futura obra sobre el replanteo. O sea, el inspector tiene que aprobar el replanteo, porque sobre el replanteo empiezo a ejecutar. Si el replanteo está mal ubicado en el terreno, por distintas circunstancias, o las medidas o los ángulos no son los correctos, todo lo que se ejecute a partir de ese replanteo mal hecho va a estar mal. Entonces, una de las tareas más importantes de la inspección es asegurarse de que el replanteo esté absolutamente correcto. No es una tarea tan sencilla como parece. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que en obra, con los elementos que hay, se puede verificar un ángulo recto? Supongamos que ese rectángulo sea todo con ángulos rectos. ¿Cómo lo podemos ejecutar y cómo lo podemos, por ejemplo, verificar? Escucho. Profe, en un archivo que usted subió decía que había que marcar 4 metros y 3 metros de un lado y 4 del otro, y la hipotenusa tenían que tener 5, creo. Ajá. ¿A usted le parece razonable, sensato? Sí, pero yo lo hice con centímetros y sí salió. O sea, estamos, a ver, para los ingenieros, cuando nos hablan de un triángulo 3, 4, 5, evidentemente estamos hablando de Pitágoras. El tema es que en obra no tenemos ingenieros. Están ustedes y nadie más. Y el resto son albañiles que no tienen idea de esto. Y además, ¿cómo lo ejecutás? ¿Cómo ejecutás eso? Vas a dibujar en un papel un rectángulo de 3 centímetros, de 4 y de 5 centímetros. Vas a hacer un dibujito de 3, 4 y 5 centímetros. ¿Y qué vas a hacer con el papelito? Vas a llevar una escuadrita del colegio que tenías en el primario. Sí, Viviana. No, que yo había visto un video, por ejemplo, cómo lo hacían, partiendo, digamos, de la línea municipal, que colocaban la taza sobre la línea municipal y explicaba ahí que se tenía que parar en una esquina, digamos, alguien, un obrero, un albañil, no sé, se paraba en la esquina y ahí luego abría los brazos, digamos, formando un ángulo de 90 grados, rectos, digamos, los brazos. Y de ahí, a ver, pero ¿cómo formas el ángulo de 90 grados? Digamos, con lo que vi es que ponían una mano en el frente, digamos, un brazo extendido hacia el frente y el otro hacia un costado. ¿Y así formas un ángulo de 90 grados, 0, 0, 0, 0, 0, 0? No, eso es lo que vi, digamos, en el video. No lo sé, yo digamos lo que pongo acá, pero no sé si es válido. Bueno, porque mañana tienen que ir a la obra y replantear o controlar el replanteo. ¿Qué se les ocurre? Una podría... Perdón. Cierro, perdón, Erico. Una podría ser instrumentos de medición tipo teodolito. Pero eso es muy poco común, eso es para obras muy complicadas, y muy caras. Traer una persona que con un teodolito, un instrumento de precisión, nos marque ángulos horizontales rectos y los podamos materializar con el replanteo. Pero eso es muy poco habitual. Sí, Erico. Profe, yo lo que he visto, que así albañiles cuando están haciendo el replanteo, usan una escuadra, que yo
que es similar a la que uno usa en la escuela, de dimensiones más grandes, y con eso se guían para hacer ángulos de 90 grados. Se usa, no es un muy buen elemento porque sus dimensiones son pequeñas respecto a la obra, y se usa para entornos muy pequeños, por ejemplo, para el interior de una habitación, cuando ya tengo el replanteo hecho, ya estoy dentro de una habitación para marcar un ángulo recto, puede ser, ¿sí? Pero no para un replanteo donde tengo que hacer tiradas de 15, 20, 30 o 50 metros. Y si con un juego, y si con una soga, y si con una sola soga larga, de, no sé, de 30, 40 metros, marcás con nudos la proporcional, las medidas 3, 4, 5 y la unís en forma de un triángulo, no se escucha. Profe, yo lo he visto que lo hacen con estacas de madera y con tanzas, y sí usan esa relación 3, 4, 5, pero para distancias mucho más grandes, por ejemplo, 30 metros, 40 metros y 50 metros, pero con estaca de madera y con tanzas. No, a ver, de vuelta. Sebastián, sí. La estaca y la tanza es para clavar en la tierra y materializar el replanteo. El tema que estamos viendo es cómo haces para saber dónde clavas la estaca. A ver, pónganse en el rol de ingenieros. Ustedes tienen que hacer. Bueno, piensen. El tema de la obra es complicado. Primero, el personal no es calificado, ni mucho menos. No pueden encargar este tipo de tarea a nadie, porque va a hacer cualquier cosa, lo va a poner a ojo, y evidentemente no va a salir. Y es muy sencillo. El día de mañana, cuando empiecen a colocar el piso, ¿sí? Se va a marcar una diferencia terrible, porque los módulos del piso son exactos y va a quedar absolutamente chueco, y en ese momento es absolutamente tarde, ya está todo mal hecho. Además que, bueno, evidentemente casi todos los cálculos de estructura se basan en la suposición de los ángulos rectos y la cantidad de los materiales, y los materiales en sí se basan en la suposición de los ángulos rectos. Entonces, errarle de esa manera. A ver, cuando excavo, retiro la tierra y está mal hecho, ¿qué hago? ¿Vuelvo a tapar y cavo al costado? ¿Puedo? No puedo. Descavé, quedó la tierra suelta, se me va a caer. Bueno, piénsenla. Tenemos hasta la semana que viene para que la piensen, para que la averigüen. No es un tema, wow, no me voy a recibir ingeniero porque no sé eso, pero bueno, son los desafíos que se plantean cuando uno trabaja en obra con personal que no tiene mucha idea y tampoco le interesa, ¿no? No son aliados de ustedes los albañiles, lo van a hacer de cualquier manera. Total, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a echar? ¿Qué vas a hacer? Lo vas a echar, si ya está. Y la obra arrancó mal, ya es
difícil. Imagínense para un edificio que necesito conservar la verticalidad, porque si no, a medida que voy subiendo piso, voy a ir cada vez más torcido, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? No nos quedemos en replanteo nada más. ¿Qué otro tema? Bueno. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas?